Hola a todos, mi nombre es Joan y este es mi canal de opinión y pensamiento. Hoy en este book review les traigo la video reseña o la video opinión acerca de un libro que me tomó más tiempo del que creí que debía leerlo. De hecho, no es porque sea un libro difícil, sino porque he tenido mucho trabajo, he tenido muchas cosas que hacer y entre semana y semana se me ha dilatado un poco la lectura de este libro. Sin embargo, hoy ya puedo decir que lo terminé. De hecho, acabé de terminarlo. Y a mí me suele suceder que después de terminar un libro empiezo a preguntar, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a leer? Hoy quiero hablar y reseñar este libro de Javier Picasa, Curso de Teología Patrística, Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia. Bienvenidos. Tiene aproximadamente 380 hojas de contenido. Evidentemente es un libro no tan grande, pero la letra que usaron principalmente sí existe mucha información. Y eso hace que cuando leas el libro y cada vez vayas profundizando un poquito más en ciertos temas que se van desglosando y se van haciendo más complejos con el avanzar de la lectura, pues obviamente quizás la lectura en algún momento se sienta un poco compleja, porque es un libro de estudio. Porque quizás yo tuve problemas para leerlo, bueno, porque lo leía de noche luego de llegar del trabajo, un poco cansado, un poco agotado, y aún así lo leía, pero leía 15 o 20 páginas nomás, y para avanzar en el libro necesitaba leer más diariamente. Sin embargo, entendí que tenía que leerlo más bien los fines de semana, un sábado en la mañana, un sábado en la tarde, que tuviese un tiempo más despejado y así poder entenderlo mejor. Y sí, mira, me resultó precisamente por eso, porque es un libro de estudio. Creo que para leer en las noches hay otro tipo de lecturas, hay otro tipo de libros que podrías entender un poquito más, pero este tipo de libros no, porque tienes que seguir el hilo histórico y el hilo argumentativo para entender y aprender un poquito más acerca de esto. Además que este es un solo libro, no se vayan a reír de mí, yo nunca he tenido un acercamiento a la patrística como tal, y este fue mi primer acercamiento real a la patrística a partir de un teólogo, de un pensador católico como Javier Picasa. Ahora también entiendo y soy consciente que Javier Picasa es un gran pensador católico. Sin embargo, creo que hizo un gran trabajo con CLIE. De hecho, creo que este libro debería ser ingresado, por ejemplo, en muchos de los sílabus universitarios en los que se ve teología, sea teología católica o sería teología reformada, protestante o como quieras, o teología así a secas nomás. Porque es que el libro de verdad creo que condensa las ideas principales que llevaron al desarrollo de la iglesia primitiva siglo tras siglo. Y para una persona como yo, que no había tenido nunca un acercamiento un poquito más serio a la patrística, es un libro que cumple su misión. El libro inicia con todo lo que tiene que ver con los padres de la iglesia de la generación apostólica, o sea, los sucesores directos de los apóstoles y los sucesores de los sucesores. Luego viene a abordar todo lo que es los padres apologistas, los que ya empiezan a presentar una defensa de la fe propia, precisamente porque se caracterizan por la contrarrestar o empezar a contrarrestar en el debate de las herejías. Ahora, los padres apostólicos les tocó enfrentar el gnosticismo, que dígase de paso fue una lucha tremendísima, pero los apologistas como tal estructuraron un poquito más su relación con la fe. En el primer capítulo sobre los padres apostólicos vamos a hablar un poquito sobre la Didache, los apócrifos, algunos padres de la iglesia de esa época como Papías, algo de Clemente, algo de Policarpo, entre otros. En los apologistas Atenágoras, Tasiano y Teófilo, por ejemplo. Luego pasaremos a los padres alejandrinos de la iglesia allí en Egipto, a los padres orientales en Siria y Capadocia en el siguiente capítulo. Los padres latinos serán desarrollados en 2 capítulos y terminaríamos con la patrística bizantina. Evidentemente es un libro que hay que tomar, de hecho recomendaría mucho volverlo a leer. Yo creo que lo leeré muy pronto otra vez porque tiene una gran cantidad de información. Vas de padres en padres, es como un gran árbol, ¿sabes? Empieza la iglesia primitiva y lo interesante es que Javier Picasa es muy honesto, o sea, hay por ahí, como dicen por ahí, terriblemente honesto, y empieza a mencionar que desde el principio en la iglesia primitiva existían diferencias, y a partir de la existencia de esas diferencias es que se trata de instaurar un mismo culto tiempo después, algunos cuantos años después, y empieza a mencionar cómo, por ejemplo, la iglesia se empezaba a ramificar en las diferentes partes de Europa, Asia,
Capadocia, Egipto, África, etc. Y por lo tanto cada una también adoptó de alguna forma una cultura y una idiosincrasia en específico. Javier Picasa habla precisamente de eso, de cómo los padres apostólicos como tal y los apologistas y cada uno de los padres aportó las diferentes temáticas. El primer gran combate de los padres fue el gnosticismo, el segundo fue como tal la deidad de Cristo y después empezaron a desarrollar a partir de la deidad de Cristo la doctrina de la Trinidad. Después de esa doctrina fue que empezaron realmente a aparecer, por ejemplo, enseñanzas como la de Teotocos, la de María, el culto a través de los símbolos de las imágenes por el Concilio de Nicea II, entre otras cuestiones. También vamos a hablar un poquito entre padres y padres sobre los concilios. Ahora, los concilios no son los centrales en este libro, son los padres, pero vamos a hablar de algunos concilios que nos van a ir explicando algunas situaciones, con el nestorianismo, el arrianismo, entre otras situaciones que tuvieron que vivir los padres de la iglesia. Principalmente yo ya conocía a uno, pero luego de leer esta obra, más que creo que es uno de mis padres favoritos y es Atanasio. Y es que Atanasio jugó un papel importante en contra del arrianismo y rechazado por 5 papas y 5 reyes diferentes. Fue mandado al exilio y volvió 5 veces diferentes. No se diga de más, sino que Atanasio se decía que era el único hombre en la tierra que era ortodoxo. Qué interesante este tipo de cosas, ¿no? Interesa mucho también como Javier Picasa habla de la iglesia como universal, en el catolicismo como universal, y acepta que años después la variable sociopolítica, precisamente con el pontificado de Roma o con la entrada esta de la variable de Roma, en todo caso sí existen una serie de fallas que involucran a ciertos papas y ciertos dirigentes que empezaron a tener pujanzas con ciertos reyes. Y eso me parece muy importante porque es algo que es parte de la historia, ¿no les parece? Es parte de las dinámicas, tanto como para protestantes como para católicos. Me parece que son datos que son bien importantes. Ahora, Javier Picasa no aborda mucho el tema del protestantismo ni de la reforma como tal, pero sí aborda los diferentes cismas. De hecho, hasta yo me acabo de enterar que hubo diferentes cismas, que de hecho no fue solamente el de Oriente y no fue solamente la reforma, sino que varios cismas desde el año 1000, por ejemplo, empezaron a azotar a la iglesia. De hecho, desde la confrontación entre la iglesia en Alejandría y en Antioquía, por ejemplo, respecto al tema de Jesús y sus esencias como humano y como divinidad. O sea, este tipo de conflictos ya existían y el hecho de que estas iglesias se unificaran al pontificado romano fue algo bien difícil que hasta el día de hoy muchas de esas iglesias como las ortodoxas no lo aceptan. Y esto es algo bien importante porque Picasa aún sigue creyendo que ortodoxos, protestantes y católicos seguimos siendo parte del núcleo de la enseñanza cristiana primitiva. Así que es un libro que por lo más creo sería muy bueno para pastores, para estudiantes de teología, para teólogos. Muchos teólogos ya deben saber este tipo de cosas y mejor que cualquiera de nosotros, pero sí creo que si quieres profundizar más en este tipo de cosas, como lo voy a hacer yo en el futuro, hay que empezar a comprar cada uno de los libros que CLI está sacando sobre los padres o cualquier otra editorial. ¿Por qué? Porque si hay que profundizar, por ejemplo, en San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás y otro tipo de pensadores antiguos que hicieron parte de la patrística y son parte de la patrística, es importante hacer una inmersión directa en ellos para entender su pensamiento. Aquí Picasa simplemente te da el panorama general de las situaciones, las herejías que se enfrentaban, las situaciones religiosas, sociopolíticas y demás, y te empieza a enviar a cada uno de los padres más representativos de cada una de su época y de cada una de las regiones. Así que recomiendo mucho este libro para teólogos, profesores, pastores, curas, sacerdotes, bueno, gente que ya tenga que meterse un poquito más en ese tipo de cosas y tener muy clara, o no muy clara, pero mínimo sí un vistazo muy importante y bien conciso de la historia antigua de la iglesia en relación a los padres. Así que bueno, así que si te gustó este video, por favor dale like aquí abajo, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Si ya leíste a Javier Picasa o si has leído cualquier otro libro de Picasa, por favor escríbeme aquí abajo en los comentarios qué te pasó, cómo la viviste y cuál fue tu experiencia. Si no lo has leído y quieres leer este libro de CLIE, por favor escríbeme aquí abajo en los comentarios cuáles son tus expectativas. Así que bueno, lee, no te quedes con lo que te dicen, léelo. A Jesús honra, chicos, nos vemos en una próxima. Chao.